Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy la fiesta de San Simón y San Judas. San Simón no tiene devotos. San Judas tiene muchos devotos en el mundo. Es muy popular, es muy conocido. Simón se dice que era fanático. ¿Por qué? Porque según pertenecía a una secta de los celotes, de los celosos, de los fanáticos que estaban en contra de la dominación del Imperio Romano. Y así fue llamado por el Señor. Judas, que significa magnánimo, de corazón grande, de corazón generoso, se le atribuye la carta de San Judas y una intervención en el Evangelio, una pregunta que le hace a Jesús. Y la devoción popular pues ha dado a conocer a San Judas, porque se dice también que es el pariente del Señor Jesús, o diríamos ahora primo del Señor Jesús, porque es hijo de Santiago. Lo importante es lo que nos ha dicho el Evangelio en la vida de los apóstoles. Jesús oró toda la noche para elegir a los discípulos que los va a transformar en apóstoles, en enviados. La elección de los 12 no es un antojo, es, ¿verdad?, desde el corazón, desde la mirada de Dios, desde esa relación con el Padre, que está ya escrito sus nombres en el corazón del Maestro, los va a llamar. Pero antes ora toda la noche. ¿Por qué? Porque no va a ser una comunidad espontánea, esporádica, sino una comunidad permanente, eterna, porque los apóstoles siguen siendo, si Cristo es la roca de la iglesia, el fundamento, ellos siguen siendo la columna de la iglesia, los cimientos y las columnas de la iglesia, siendo la piedra angular Jesucristo. Y desde en esta comunidad primaria se va a edificar su iglesia, que va a permanecer por los siglos y que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, para un proyecto fundamental y eterno, Jesús pasó orando toda la noche. Y Jesús oraba intensamente, de modo que el llamado que Dios nos hace es producto de la oración, que sin oración no hay vocación, no hay elección, porque la oración es el diálogo con el Padre. Jesús dialoga si el Padre también quiere. Jesús le presenta seguro los nombres de quien quiere llamar para que sean sus más cercanos colaboradores. Y llamó a todos ellos, como nos ha dado la lista San Lucas. Los últimos, Simón el fanático, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Judas Tadeo tiende a ser confundido con el traidor, pero la gente ha sabido diferenciar. Y por eso se le guarda tanta devoción a San Judas, porque hizo todo lo contrario de Judas Iscariote. Lo otro es, Jesús después de orar, los llamó. Los llamó por sus nombres, nombres que resonaron en su corazón y en su mente. Nombres conocidos, incluso de patriarcas, nombres que tienen que ver con la historia de la salvación, algunos nombres muy particulares, pero cada uno con un rostro concreto, con una realidad. Simón fanático, Judas traidor, y así lo llamó, porque Dios nos llama a todos con las cualidades, con los defectos, y cada uno tenía su carácter, su manera de ser, pero los llamó para que estuvieran con Él, nos dice Marcos 3:13. Para que aprendieran de Él, para
para darles a conocer los misterios divinos y fueran testigos en Jerusalén, en Samaria y en los confines de la tierra. Los llamó para que hicieran experiencia de Dios y lo vieran sanar a los enfermos, a acoger al pecador, a perdonar al pecador. Tantas actitudes que vieron del Maestro, para que ellos hicieran lo mismo. Incluso lavó los pies en la última cena y les pide hacer lo mismo. De eso van a ser testigos, del amor, de la misericordia, de la bondad, de la compasión de Dios. Y eso debe ser también para nosotros, porque no solo pensar en aquellos apóstoles, no los sucesores. Ya sabemos, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y todo el pueblo de Dios, que por el mensaje de los enviados creerían. Los llamó por sus propios nombres y los envió. Es el otro verbo. Los envió a dar testimonio. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan, curen a los demonios. Jesús los reviste de autoridad para que en su nombre sigan instaurando el reino de Dios, sigan obrando en las vidas de las personas. Y ellos, ¿cuál fue la respuesta? Lo amaron hasta dar la vida por él. Esa es la respuesta de los apóstoles. Todos ellos son mártires. Juan no recibió el martirio de sangre, pero recibió el martirio del destierro, de huir, pero no por cobardía, sino llevando el evangelio. Y todos se extendieron fuera de Jerusalén. Y gracias a ese compromiso misionero hemos recibido el evangelio. Algunos de ellos escribieron, otros no, pero inscribieron sus nombres en el corazón de Dios y en el corazón de la iglesia. Y seguimos contagiados de su testimonio, de su entrega, de su amor por Cristo, por la iglesia, porque derramaron su sangre, lo amaron, correspondiendo al amor del Maestro, ofrecida la vida total en la cruz. Y también lo siguieron con fidelidad, lo siguieron y lo sirvieron, anunciando a todos el evangelio, y dieron testimonio con su vida, con su sangre. De ahí que nuestra iglesia es apostólica, porque se fundamenta en estos cimientos, columnas de la iglesia. Su fe, testimoniada con su sangre, es la que nosotros estamos llamados a vivir y a profesar siempre. De modo que, como decía San Pablo, nosotros también vamos formando parte por la fe, por la adhesión a Cristo, a Dios en nuestro bautismo, siendo piedras vivas de la iglesia. Seguimos esta edificación sobre los cimientos y las columnas de la iglesia. Cristo como piedra angular y los apóstoles como columnas fundamentales de este edificio que se llama iglesia. Sí, formamos parte de la familia, de los ciudadanos de los santos por el bautismo, y pertenecemos a la familia de Dios porque hemos sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. No podemos permanecer indiferentes a la iglesia, no podemos permanecer aislados. Somos parte de esta construcción para la eternidad, no temporal, sino para la eternidad. Hoy los apóstoles, muy conocidos y otros menos conocidos, pero lo importante es que fueron llamados por Jesús, respondieron a la llamada, lo siguieron con fidelidad, estuvieron con Él y lo dieron a conocer de acuerdo a su experiencia de vida con Él. Y luego dieron valiente testimonio, como el resto de los apóstoles, de su fe
y adoctrinados por el Espíritu, predicaron la fe en Cristo al mundo entero. El Evangelio nos narra una intervención de San Judas. Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y la respuesta está en la antífona de la misa de hoy. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esa fue la respuesta de Jesús. No importa mucho si son abundantes o no nuestros talentos, nuestros carismas, nuestras cualidades. Lo importante es que somos discípulos y misioneros del Maestro, y que cada uno aporta desde sus talentos, cualidades, virtudes para la edificación. Todos nuestros carismas, nuestros ministerios, nuestro servicio es para la edificación de la comunidad cristiana, para la edificación de la iglesia. Lo importante es que en la comunidad cada uno aporte su granito de arena para que nuestro mundo sea iluminado y fermentado por la buena noticia del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo. Ese es el compromiso que nos han dejado los apóstoles. Ese es el testimonio, y eso debemos aprender de ellos. No solamente a pedirles, sino a seguir su ejemplo de entrega, de amor, de fidelidad, de dar todo por Cristo en la iglesia. Hermanos, que el testimonio de los santos apóstoles Simón y Judas nos edifiquen y nos animen a seguir siendo parte de esta iglesia y contribuyendo desde nuestra pobreza y de nuestra riqueza al bien de la iglesia, siendo testigos del Señor, de su amor, de su misterio pascual en las realidades donde nos toca ejercer nuestra misión. Amén.